Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Neroncete. Hoy vengo a hablaros no de tecnología, sino de derecho laboral. Y quiero comentar un par de cosas. Como ya os he dicho en alguna ocasión, quiero ir de tanto en cuanto, abordando algunos temas que me encuentro en el despacho y que me parecen interesantes. Aclarar conceptos y sobre todo intentar arrojar alguna luz cuando son temas que generan confusión. Quiero empezar en primer lugar hablando de lo que es el tema del periodo de prueba. ¿Y por qué vengo a hablar del periodo de prueba? Pues mirad, quiero hablar del periodo de prueba porque, aunque parezca sorprendente, todavía hay muchísima gente. Me sorprendo mucho cuando empresarios me comentan que tienen a una persona probando. Eso es esa figura en el derecho laboral no existe tal como la estoy planteando. Es decir, ningún trabajador puede ir a probar a un trabajo sin su correspondiente alta en seguridad social y su contrato de trabajo. Es decir, para entendernos, la prueba no puede ser sin existir relación contractual entre el trabajador y el empresario. Por lo tanto, no se puede pactar verbalmente una prueba, estar un par de días trabajando para ver qué tal, porque eso no deja de ser trabajo negro. Entonces, tiene que quedar esto bastante claro, y ya os digo, me sorprende muchísimo cuando todavía a estas alturas empresarios me comentan, pues, oye, hay que dar de alta a este trabajador que ha estado unos días probando y la verdad es que ha ido bien. Me sorprende muchísimo porque han estado asumiendo un riesgo importante, tanto el trabajador como el empresario. Entonces, tiene que quedar muy claro que cuando un empresario está interesado en un trabajador, el periodo de prueba se tiene que establecer dentro del contrato. Es decir, todos los convenios colectivos establecen un periodo de prueba. Cada convenio tiene sus particularidades, entonces hay que mirar en el convenio colectivo que corresponde. El trabajador debe mirar en el convenio colectivo que le corresponde y que viene reflejado en el contrato de trabajo, ¿vale? Uno de los datos obligatorios que tiene que constar en el contrato de trabajo es qué convenio colectivo es el que regula la relación laboral que se está realizando entre trabajador y empresa. Entonces, pues todos, sin excepción, los convenios colectivos, de una u otra manera, mayor medida o menor medida, haciendo remisión a la norma general, que es el Estatuto de los Trabajadores, regulan de una u otra forma el periodo de prueba. Y el periodo de prueba siempre tiene que ser dentro de una relación laboral, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro. No se puede de ninguna manera y bajo ningún concepto establecer una prueba sin que exista un contrato. Dentro de ese periodo de prueba, ya os digo, hay convenios colectivos que depende de la categoría, depende de la duración del contrato. Ya ahí la casuística es amplia, pues establecen periodos de prueba de 15 días, de 30 días, incluso hasta de 6 meses. Dentro de ese periodo, tanto el trabajador como el empresario pueden desistir de la relación laboral. Es decir, estando en el periodo de prueba, el que corresponda según el convenio colectivo, de un día para otro, bien el empresario o bien el trabajador pueden resolver el contrato simplemente incluso sin alegar ninguna causa. El periodo de prueba está precisamente para eso, para probar, para ver qué tal, tanto para el empresario ver si el trabajador rinde lo esperado, y para el trabajador pues ver si el puesto de trabajo se adecúa a lo que él esperaba y a lo que se le prometió. Entonces, dentro de ese periodo de prueba, tanto el empresario como el trabajador, ambos dos
pueden desistir en cualquier momento e incluso sin dar ningún motivo, simplemente alegar pues que o bien no se ha superado el periodo de prueba. Ya os digo, tanto el empresario como el trabajador. Y esto supone en ese mismo momento la finalización de la relación laboral. No existe ninguna obligación de indemnizar ni el trabajador a la empresa si decide marcharse, ni la empresa al trabajador. Únicamente, como es lógico, se abonarán los días de salario, y con el abono de los días trabajados pues queda totalmente finiquitada y cerrada la relación laboral que ha sido en prueba. Pero tiene que existir una alta en seguridad social y tiene que existir un contrato. ¿Qué problema se genera? Pues que si una persona está probando, lo que venimos llamando estar probando pues sin contrato, lo que hablaba antes, pues el riesgo es muy elevado, y es muy elevado para ambas partes. ¿Por qué? Pues porque el empresario, si una inspección de trabajo realiza una visita al centro y localiza a un trabajador que está probando sin alta en seguridad social y sin contrato, pues evidentemente lo primero que va a hacer es levantar un acta de infracción, y ese acta de infracción va a tener como consecuencia inmediata pues la imposición de una sanción, y esa sanción va a oscilar entre los 3.000 y los 10.000 euros. O sea que, como veis, el empresario pues no es moco de pavo a lo que se enfrenta. ¿Cómo se gradúa esa cantidad entre los 3.000 y los 10.000 euros? Pues digamos, los 3.000 euros sería la cuantía mínima, es decir, no habiendo ningún agravante, lo normal es que la inspección sancione con esos 3.000 euros, y además obligue al empresario, por norma general, a dar de alta directamente al trabajador como trabajador fijo de plantilla. Posteriormente, por contra, si se aprecia algún agravante, por ejemplo, un agravante sería que el trabajador pues sea perceptor de algún tipo de prestación o subsidio, es decir, que esté cobrando el paro, que esté cobrando la ayuda de 420 euros o alguna otra similar, en ese caso la sanción ya se consideraría muy grave y se va hasta los 10.000 euros. Fijaos el despropósito, o sea, por hacer un periodo de prueba irregular, sin mediar contratos, sin mediar alta en seguridad social, por estar unos días probando, el empresario se podría enfrentar a una sanción de hasta 10.000 euros. Normalmente no suele ir más allá la cosa, ¿vale? Aunque podría llegar, pero vamos, no suele ir más allá. Por otro lado, que las consecuencias para el trabajador. Generalmente el trabajador, en el caso de que no esté percibiendo ninguna prestación, es decir, que no esté cobrando paro y tal, no va a tener ningún tipo de consecuencia, ¿vale? Porque generalmente se entiende que la situación dominante es la del empresario, y entonces la inspección de trabajo únicamente sanciona al empresario y no actúa de ninguna manera contra el trabajador. Ahora bien, en el caso en que el trabajador, y aquí sí cambia la cosa, en el caso en que el trabajador esté cobrando algún tipo de prestación o subsidio, como he dicho antes, aquí sí que habría una consecuencia no solo para el empresario, sino también para el trabajador, y es que como mínimo, y digo como mínimo, se le extinguiría, ¿vale? Por parte de la inspección se daría la orden de extinguir el derecho a esa prestación o a ese subsidio. Es decir, si estás trabajando, probando en una empresa y no estás contratado ni dado de alta, pues automáticamente lo que va a hacer la inspección es ordenar que te corten el paro. Lo vas a perder, ¿vale? Vas a perder el paro que te quede o el subsidio, el tiempo que te quede, no lo vas a cobrar más, y generalmente te van a imponer una sanción de 1 año
sin poder percibir ni solicitar nuevamente paro ni prestaciones, ¿vale? O sea que esto sí que es realmente importante. Luego podría, aunque yo no he visto que se dé el caso, podría incluso llegar el caso en que se solicitase por parte del SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, se solicitase el reintegro de las cantidades que se hayan cobrado se entienda fraudulentamente, es decir, pues que todo el tiempo que pueda demostrarse que has estado trabajando, el paro te obligue a devolver ese dinero. Generalmente yo no he visto actuar así al paro, ¿vale? Normalmente se conforman con extinguir el derecho a la prestación o al subsidio y sancionar con un año de imposibilidad de poderlo pedir. Es decir, vamos a recapitular para poner en claro. Una empresa pacta un periodo de prueba con un trabajador que está cobrando el paro, y ese periodo de prueba, como digo, pues se hace de manera irregular, sin mediar contrato ni alta en seguridad social. Una inspección de trabajo lo detecta. Entonces, para la empresa habrá una sanción de 10.000 euros y para el trabajador se le extinguirá el derecho a seguir cobrando ese paro y se le impondrá una sanción que supondrá que no puede pedir paro nuevamente hasta en el plazo de un año. Además, a la empresa se le va a obligar a contratar de forma indefinida al trabajador. Entonces diréis, bueno, si el trabajador está contratado, se le obliga a la inspección a contratarlo, pues no hay problema porque el trabajador no tiene por qué pedir el paro. Claro, la empresa de entrada lo va a contratar al trabajador porque así le va a obligar la inspección de trabajo y además lo va a hacer con un contrato fijo. Pero eso no significa que la empresa se tenga que quedar con el trabajador. El trabajador, una vez contratado, puede ser despedido y, como comprenderéis, la indemnización para un trabajador que acabas de contratar pues es prácticamente nula. O sea, la indemnización por un despido, en este caso sería un despido que se debería calificar como improcedente, llegado el momento, pues son 33 días por año de servicio. Claro, si tú acabas de contratar al trabajador, pues prácticamente la indemnización va a ser cero, va a ser mínima. No es un obstáculo la indemnización para desprenderse del trabajador si finalmente no quieres que continúe trabajando contigo. Por lo tanto, ahí el trabajador sí se vería claramente perjudicado porque se le habría extinguido el paro que tenía y además esa sanción de un año sin poder solicitar prestaciones haría que no pudiese pedir no pudiese pedir ninguna prestación, por lo tanto, ni prestación ni subsidio. Por lo tanto, se encontraría con que no tiene la posibilidad de obtener ningún tipo de ingreso. Ha perdido el trabajo y además no tiene la posibilidad de solicitar ningún tipo de prestación o subsidio. Por lo tanto, cuidado, porque en este caso las consecuencias para el trabajador sí pueden ser realmente importantes. Y bueno, pues no me quiero extender más, tenía otro tema preparado, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque llevamos ya casi 14 minutos y bueno, no quiero que sea tampoco un podcast muy denso. La verdad es que hay infinidad de temas que tengo por ahí apuntados y bueno, los iré desgranando poco a poco en sucesivos podcasts. Espero que os haya interesado, que os sirva, que sobre todo que este podcast, mi idea es intentar calar en la conciencia de la gente, hacer ver que el derecho laboral es algo serio, es algo que tiene consecuencias, que la gente no se lo debe tomar tan a la ligera como se lo toma. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere hablar sin saber, para eso estamos los profesionales, para eso estamos los graduados sociales, que somos expertos en derecho del trabajo, y yo creo que, como en muchas otras facetas, hay que huir del amateurismo, hay que huir de
de las leyendas urbanas, del hablar de oídas, del primo, del cuñado, del amigo, y hay que buscar el consejo de los profesionales, porque cuando estamos enfermos, aunque todo el mundo se automedica, pero cuando tenemos una enfermedad nos gusta contar con el consejo de un profesional, como debe ser. Pues para el tema del derecho del trabajo, creo que es muy importante también que se cuente con el criterio de un profesional, y no es dinero perdido el dinero que uno gasta en asesorarse, en defender sus derechos, en tener la certeza de que con respecto a él se está actuando correctamente, que la empresa está respetando sus derechos, porque del respeto de esos derechos depende en buena medida una cosa muy importante, que es tu carrera de jubilación y el futuro de tus derechos. Entonces os recomiendo que de verdad que se cambie el chip, que empecemos a valorar unas relaciones laborales justas, profesionales, respetuosas, tanto del empresario con el trabajador como del trabajador al empresario. Y dado que en este caso el trabajador es el lado más débil, porque el empresario generalmente suele tener su asesoría, suele tener su asesor para tenerle informado y al tanto. El trabajador no siempre sucede así, y hay fórmulas, incluso no siempre de pago. Yo, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Baleares, pues el Colegio de Graduados Sociales tiene una oficina de orientación jurídica, donde algunos colegiados, pues cada cierto tiempo dedicamos una mañana a orientar al ciudadano y bueno, a pasar consulta con ellos para darles respuesta a sus dudas en diferentes temas. Entonces, pues eso, os invito a informaros. Si tenéis alguna duda sobre vuestra situación laboral, no lo hagáis preguntando a personas que no tienen los conocimientos ni la titulación necesaria, sino que poneos en contacto con el Colegio de Graduados Sociales de vuestra comunidad, y tal vez desde allí se os pueda dar incluso una primera asesoría gratuita. Y nada, pues no me extiendo más. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os sirva y que os ayude, y nos vemos en otro podcast.